Venimos hablando de nuestra serie de fe. Y la fe no solo tiene que ver con un tema adquisitivo. La fe no se centra solo en conseguir cosas. Por supuesto que la fe es esa provisión que Dios da a través del Espíritu Santo para creer en lo sobrenatural y que esa fe se active y nos lleve a meternos en desafíos que tienen que ver con la adquisición, por ejemplo, de una casa, de un carro, del semestre de la universidad, de un viaje, una construcción, una remodelación, por supuesto que sí. Este ministerio es un ministerio de fe y en este ministerio hemos podido ver la provisión de Dios en el campo financiero. También ha dado provisión a través de personas, talento humano que Dios ha traído, profesionales, que han enriquecido el ministerio con sus capacidades como arquitectos, ingenieros, eléctricos, personas de mantenimiento, el sonido. Claro que sí, la fe tiene una capacidad sobrenatural de llevarnos a ver la provisión de Dios. De hecho, en una de las predicaciones pasadas, se concentraba en comprender que Él es Jireh, Él es proveedor, Él provee. Y esa fe nos va a llevar a movernos a tomar decisiones donde vamos a tener que confiar en Dios. En unos minutos atrás estábamos hablando de nuestro congreso y ese es un congreso de fe. Porque desde el principio del año dijimos con la iglesia, con los líderes, el Metanoia es un congreso donde la iglesia debe sembrar. Diga conmigo, sembrar. Algunos hermanos tal vez no lo lograron comprender, pero es un tema de principio. Vamos a sembrar, vamos a invertir un dinero para atraer personas que van a bendecir la iglesia. Otra vez, diga conmigo, sembrar. Luego dijimos en septiembre vamos a cosechar, diga cosechar. Entonces dijimos en el Congreso de abril la iglesia va a aportar dinero, vamos a cobrar el ingreso al Congreso para sostenerlo, pero vamos a creerle a Dios que el Congreso de septiembre no lo vamos a cobrar. Y déjeme decirle, no lo vamos a cobrar. ¿Usted le da un aplauso al Señor? Dele un aplauso al Señor. Pero tenemos que confiar en la provisión de Dios para eso. Entonces sí, la fe sí tiene que ver con provisión, Dios va a proveer. Pero hoy no quiero hablar solo del tema de provisión. Hoy quiero hablar de algo que es mucho más importante que la provisión. Y tiene que ver con la transformación. La fe tiene la tarea de transformar al hombre y a la mujer de Dios. La fe hace de nosotros hombres y mujeres nuevos, diferentes. Con el pasar de los años, cuando uno tiene la oportunidad de ver su historial fotográfico y ahora con las aplicaciones te recuerda las fotos de hace 5, de hace 10, de hace 8 años, tú puedes ver cómo has cambiado. A algunos les da alegría, a otros les da angustia, pero de que ha cambiado, ha cambiado. Si usted pudiese ver una foto suya de hace 10 años, de hace 20 años, usted puede decir, ay, tenía cabello. A estos días que estábamos cerrando algunos ajustes con una pareja de nuestra iglesia, le estábamos mostrando con mi esposa las fotos de nuestro matrimonio. Increíble que ahí vimos a muchos de los que están aquí en la iglesia. Yo ni me acordaba, yo le decía a Jacqueline, ay, yo no sabía que había estado este hermano. Y cuando mirábamos la foto decíamos, y tenía cabello. Y tenía bigote, ¿cómo ha cambiado? Pero de mí también, y era flaco, y el pastor era flaco, sí señor, yo era muy delgado, ¿cómo ha cambiado? El tiempo te permite ver una transformación, lo ideal es que sea positiva. La fe debe ser igual. Si tuviésemos una foto en la línea del tiempo de la fe, y pusieses una foto de tu fe, cuando recién te convertiste, al primer año, al segundo año, a los 10 años, tú y yo también podríamos decir, ¿cómo hemos cambiado? Pero para bien. ¿Cómo hemos crecido? Pero para bien. ¿Cómo el Señor me ha transformado? Diga conmigo, transformación. Porque eso es muy importante en la fe. Cuando uno ve los evangelios, encuentra personas que tuvieron encuentro con Jesús
Y hay todo tipo de personas. Están los que recibieron milagros y se fueron. Están los que recibieron pan y se fueron. Están los que vieron, escucharon y se fueron. Están los que estuvieron con Jesús y fueron transformados. Cada uno de los que tuvo un encuentro especial con Jesús fue transformado. La fe me transforma en un hombre nuevo. La fe tiene el poder de transformar mi manera de pensar, mi manera de hablar. La fe tiene el poder de transformar mi manera de ver los problemas, mi manera de ver las circunstancias. La fe no me quita la vista. La fe no nos hace ciegos, no nos dopa, no es una anestesia con el dolor. Cuando ves a David enfrentando al gigante, David escucha al gigante, David ve al gigante y es consciente del temor que siente el ejército de Saúl. Pero tenía fe para enfrentar el gigante. ¿Por qué? Porque su fe fue transformada, fue creciendo, fue madurando en el desierto. Cuando David estaba en el desierto, él no sabía que el Señor estaba transformando su carácter y su fe a través de cada bestia ante la cual tuvo que defender a las ovejas que cuidaba. Lo que a veces no sabemos es que ese desierto nos está transformando para crecer en fe. Los que alzan pesas, los que van al gimnasio, algunos de aquí saben de esto. Juan, por ejemplo, déjeme dar un nombre. Seguramente Juan no empezó levantando el peso que hoy levanta. Seguramente Juan se paraba en el gimnasio y yo creo, ¿verdad?, que levantaba la barra, luego le metió un disco, le metió 2, le metió 3, y de repente un día Juan levanta un peso que no es con el que inició cuando empezó en el gimnasio. Se va creciendo, se va transformando. La fe tiene el poder de transformar. ¿Qué transforma? Por ejemplo, la paciencia. Porque la fe requiere paciencia, aprender a esperar en Dios. En este mundo donde las redes sociales nos abordan con cosas que nos hacen pensar que es ya, que es inmediato, que es de la noche a la mañana, nos puede quitar de vista que la vida requiere un proceso. En la fe tenemos que tener paciencia, y cuando tú crees que Dios va a obrar algo en tu vida, lo primero que debemos entender, bueno, esto va a tomar tiempo. Abraham cometió un error con el tema de la paciencia. Dios prometió un hijo, pero parece que Dios necesita ayuda. Dios no necesita ayuda, Dios necesita dos cosas en temas de fe: paciencia y obediencia. Déjeme repetirle esto: Dios no necesita ayuda. Cuando Él quiere que nosotros seamos transformados por la fe, lo que pide de nosotros, entre otras cosas, hoy quiero concentrarme en dos: paciencia y obediencia. Porque si no tenemos paciencia en el proceso de transformación, vamos a dañar lo que Dios está haciendo con nosotros. Usted está haciendo un esfuerzo por cambiar algo y está haciendo un esfuerzo, pero el enemigo no está contento con el esfuerzo. Entonces va a aparecer una situación, una circunstancia que le va a hacer pensar que no vale la pena seguir haciendo el esfuerzo y va a dañar el proceso que Dios tiene con usted. La paciencia es muy importante. Los hijos del trueno, cuando caminaba con Jesús, un día le dijeron a Jesús: Señor, si tú quieres, oramos para que caiga fuego y que los consuma. No tienen paciencia. Tal vez aquí algunos hacen la oración de los hijos del trueno: Señor, ¿quieres consumir a mi esposa? Señor, yo puedo orar para que caiga fuego sobre mi esposo, te lo mando. ¿No será que lo necesitas en el cielo? No, se requiere paciencia. La impaciencia dañó un proyecto de Dios en Abraham. ¿Cuál es el problema del pecado y de los errores que cometemos? Porque a veces son pecado y en otras ocasiones no es un pecado, pero fue un error. No necesariamente puedo asociar el error con un pecado. En este caso, cuando nosotros no vemos las consecuencias inmediatas del error o del pecado, pensamos que no van a haber consecuencias. Cuando el niño abre la nevera y le pasa el dedito a la tortica y queda como parte de la decoración, no se ven, no van a haber consecuencias.
Después vuelve y pasa el otro dedito y le va haciendo como una coronita a la tortilla, va a tocar completarlo. ¿Tú crees que por no ver las consecuencias inmediatas, no van a haber consecuencias? La impaciencia nos lleva a sufrir consecuencias por no aprender a esperar en Dios. Si Dios nos ha dado una palabra, tenemos que aprender a esperar. Hay dos tipos de espera. Uno, donde definitivamente yo no puedo hacer nada. Señor, debo confiar en ti. Tú lo vas a hacer. Señor, esto no está en mis fuerzas. Hay un momento donde, Señor, un tema de salud, por ejemplo. Yo no me puedo curar solo. No es algo que yo oprima en una aplicación y me sane. Debo esperar en ti. Una situación en el hogar, un conflicto en el hogar, una crisis que amenaza tu hogar. Claramente vas a tener que esperar en Dios. Pero hay un momento donde no solo es esperar, sino que también tenemos que actuar. Entonces se requiere obediencia. La fe requiere, diga conmigo, paciencia. Pero también obediencia, diga obediencia. Porque si yo hago lo que quiero, pues al final el Señor respeta mi voluntad. Y las consecuencias no son castigo de Dios, las consecuencias es el resultado de mi desobediencia. La fe requiere que aprendamos a obedecer su palabra. Entonces, un elemento central en esta serie es la palabra de Dios. Yo hablaba con algunas personas y yo les decía, lo primero que tenemos que tener claro es que esto es palabra de Dios. Porque en el momento que yo no tenga esto claro, entonces no es autoridad para mí. Pero si yo tengo claro que esto es palabra de Dios y que es autoridad, pues yo no voy a discutir con el libro. Porque es palabra de Dios, porque es autoridad. Entonces yo no voy a tratar de convencer a Dios para que me cambie las normas, sino que voy a obedecer. Cuando tengo claro el concepto de autoridad, no queda otra que obedecer. Cuando estamos conduciendo y nos orilla un policía de tránsito, pues usted reconoce la autoridad, sobre todo si el retén está señalizado como corresponde. Y si el señor policía le pide los papeles, pues usted no se pone ¿y por qué? ¿Y por qué? Ni mi mujer me los ve. No, usted en silencio saca la licencia, ¿cierto? Señor, bájese del carro. Usted en silencio se baja del carro. Señor, venga, miremos acá, abra su baúl, quiero ver su botiquín. Usted en silencio abre el botiquín porque tiene claro el concepto de autoridad. Diga conmigo autoridad. El tema de la fe es que si no tenemos clara la autoridad de la palabra de Dios, no la vamos a obedecer. Si no la obedecemos, no vamos a experimentar una transformación. Cuando obedecemos la palabra de Dios, el creer en la palabra de Dios, fe, creer que esto es palabra de Dios, creer que es palabra de Dios para mí, creer que lo que Dios pide en ella para mi vida es lo mejor, entonces esa obediencia me va a transformar. Uno de los propósitos centrales de la fe es que tú y yo seamos transformados. No deberíamos de seguir siendo los mismos en términos de fe, como físicamente no somos los mismos si miramos fotos de hace 20 años. Deberíamos de cada día ser mejores. Por favor, diga conmigo, mejor. Yo puedo ser mejor. Usted puede decir conmigo, la fe me transforma. Esa transformación es algo que experimentamos en nuestro corazón, pero que otros también van a ver. El apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor en Hechos capítulo 9, tiene un encuentro con Él y luego empieza un proceso de transformación para después salir a las misiones, para ir a abrir iglesias por toda Grecia, para escribir las cartas. Pero si él no sufre un proceso de transformación en la fe, seguramente había sido un fariseo más siguiendo a Cristo. Él dice, yo era fariseo de fariseos. Yo tuve a uno de los mejores maestros de la época, Gamaliel, y él saca pecho de quién era. Pero después Pablo va a reconocer quién es en Cristo ahora. Ese es el propósito de la fe, transformarme. Yo era conflictivo, yo era una persona pendenciosa,
una persona celosa, difícil, una persona que compraba pleitos por todas partes. Ahora el Señor me ha transformado. Yo era una persona que tenía problemas con el dinero, a nadie le pagaba, mejor dicho, hasta me enojaba si me cobraban. Ahora he sido transformado. No solo pago mis deudas, sino que he aprendido a administrar para endeudarme menos. Yo era un esposo muy malo, grosero, parco, seco, frío, duro. Ahora la fe me ha transformado. Amo a mi esposa, la consiento, la entiendo, soy empático, la comprendo, le doy su lugar. Tengo detalles con ella, no solo físicos, por Dios, que no se acaben, pero también con nuestras palabras, con nuestro cariño. La fe me transforma. Yo era un hijo grosero, rebelde, peleón, desobediente. Ahora soy obediente, honro a mis padres, los respeto, acato la autoridad, colaboro, ayudo, obedezco. Yo era un empleado malo, tramposo. Si yo veía por ahí algo, terminaba en mi casa. Si yo encontraba que eso sobraba en la empresa, en mi casa hace falta. Ahora no, porque he sido transformado. Si yo era de las personas que hacía trampa en las cuentas, en la contabilidad, en las vueltas, en los informes, ahora he sido transformado. Es muy peligrosa una fe que no se sustente en una transformación, porque además se convierte en mal testimonio. Un problema que nosotros tenemos los cristianos y que se nos demanda es cuando aparecen situaciones donde luego se dice, mire, ahí están pintados los cristianos. ¿No dice que es cristiano? ¿No que es cristiano? Y claro que sí, ¿sabe por qué? Porque muchas veces aplazamos los procesos de transformación de la fe. Cuando ves a los discípulos, el Señor le dice a Pedro, por ejemplo, venga, yo le voy a enseñar a pescar hombres. Lo voy a transformar. Vas a ser pescador ahora de hombres. Voy a usar todo tu potencial, voy a usar todo lo que tienes, pero lo voy a usar para el reino. Cuando venimos al Señor tenemos que experimentar eso. En ese orden, la Biblia narra una experiencia muy interesante de una persona que fue transformada, de una persona que tuvo un encuentro con el Señor, pero para que eso ocurriera, el Señor tuvo que darle un ejemplo a sus discípulos de romper paradigmas. Es muy difícil crecer en fe si no rompo mis paradigmas. Muchas veces lo que nos impide crecer son nuestros paradigmas. Un paradigma es una idea preconcebida sobre algo y que a mí me parece verdad absoluta y todo se condiciona por ese paradigma. Por eso que yo considero una verdad. La fe rompe los paradigmas porque no es en la lógica humana. Entonces sí, Pablo era perseguidor de los cristianos y ahora va a alcanzar personas para Cristo. Entonces sí, Pedro andaba armado, peleón, gruñón y ahora entiende el amor y la gracia. Entonces sí, Abraham se equivocó, se adelantó, quiso ayudarle a Dios y luego tuvo su hijo y su descendencia. Sí puede haber una transformación, pero tiene que romperse el paradigma. A lo mejor lo que nos impide crecer en fe es el paradigma que tienes de que no vas a cambiar. De pronto tú estás diciendo, no, yo no cambio, no, yo ya me quedé así, yo ya me muero así. Y ese paradigma que tienes te está impidiendo creer que sí puedes ser transformado. A lo mejor en tu hogar ya tienes un paradigma, ya con esto hasta que nos muramos, ya que el Señor me lleve a su presencia, ya tocó morirse así. Y ese paradigma te está impidiendo creer que sí puede haber una transformación. Yo vengo luchando años con este problema, yo vengo luchando años. Hay gente que a veces le pide asesoría a uno que uno dice, entonces ¿para qué me llama? No, vea, yo ya estuve con el abogado, con el doctor, a mí ya me hizo este pastor, me hizo este, y sacan pecho como diciendo, a mí no me cambia nadie. ¿Usted quién es? No, a mí no me interesa cambiarlo a usted tampoco, o sea, no me voy a desgastar un minuto en que usted cambie si usted no va a romper su paradigma.
Hay personas que se casaron con lo que son, aún conscientes de que no es correcto. Y sacan pecho, ponen placa y lo ponen a la vista de todo el mundo. Así soy yo, el que me quiera bien, el que no de malas. El de malas es usted. Porque se pierde el privilegio de ser transformado por la fe. La fe tiene el poder de transformar, pero se tienen que romper paradigmas. Si tú tienes en tu cabeza algo que se petrificó, que se volvió leyenda, que se volvió verdad, y no te das cuenta que eso es lo que te impide ver lo sobrenatural de Dios, eso se tiene que romper. Señor, no me voy a casar con una idea que me está estancando. No me voy a casar con una idea que está dañando mi hogar. No me voy a casar con una postura que está destruyendo a mis hijos. No me voy a casar con una idea que está retrasando tus bendiciones. Entonces la fe tiene que romper los paradigmas. El encuentro que nos narra Juan encuentra su historia en un paradigma que Jesús tuvo que romper. Juan 4:35 dice la palabra del Señor así. Creo yo que usted lo tiene aquí a mi espalda en la pantalla. Ustedes conocen el dicho, un paradigma. Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo despierten. Dígale que está a su lado, despierte. Y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Este relato de Juan tiene un contexto. Jesús va caminando y decide entrar a Samaria. No era correcto que Jesús entrara a Samaria. Es como si yo me fuese a ir, qué sé yo, de aquí a Chía, y lo más correcto es tomar la vía Cota-Chía, pero yo no quiero pasar por el noviciado, no quiero que me vean en el noviciado, y se me antoja coger la SUA, subir por la autopista norte y entrar por la parte de Centro Chía. Más o menos eso es lo que hacían los judíos cuando tocaba pasar por Samaria. Era un camino recto, pero ellos preferían pasar el río Jordán, subir por otra región, llegar a Galilea para no caminar por Samaria. Así que Jesús dice, yo tengo que pasar por Samaria. Aquí está rompiendo un paradigma, porque los judíos no pasaban por Samaria. Los judíos no se hablaban entre sí. Déjame repetirte esto, no vamos a crecer en fe si no rompemos paradigmas. No vamos a crecer en fe si me quedo con ideas petrificadas que se tienen que destruir. Tal vez por eso te cuesta crecer en fe. Tal vez por eso te has estancado en muchas cosas de las cuales hace rato debías haber crecido. Porque compraste la idea y tu idea tiene más poder que la palabra de Dios. Tu idea tiene más poder que el Espíritu de Dios. Entonces Jesús dice, yo voy a pasar por Samaria. Pero cuando Jesús va a entrar por Samaria, Él decide ir solo. Él manda a sus discípulos a hacer una tarea porque ellos no estaban listos para lo que iba a pasar. Yo quiero decirte algo, hay cosas que a lo mejor por nuestros paradigmas aplazamos porque no estamos listos para ver lo que Dios quiere mostrar. En cosas de la fe, a veces yo veo cosas que yo digo, uy, eso está como raro. Pero yo lo respeto, porque aunque no lo entienda, yo no soy quien para que Dios me pida permiso para hacer lo que Él quiere hacer. En esto que ahora tenemos internet, redes sociales y se ven todo tipo de iglesias, todo tipo de predicadores, todo tipo de predicadores. Yo a veces veo cosas que digo, uy, ¿y ahí qué? ¿Y eso cómo se explica? Lo primero que yo hago es, Señor, el que yo no lo entienda no quiere decir que tú no lo estés haciendo, porque tal vez mi paradigma no me deja ver lo que los que están ahí están viendo. Entonces yo respeto eso. A veces veo unas iglesias que digo, ¿y eso qué? Y veo unos pastores que predican unas cosas y yo digo, ¿y ahí qué? Mi paradigma no me deja verlo.
pero lo respeto. Dios no tiene que pedirme permiso a mí para hacer cosas solo porque a mí no me gustan. Muchas veces creemos que porque a mí no me gusta, a Dios tampoco. Como yo no quiero, Dios tampoco. Y el no quiero del pastor se vuelve doctrina de la iglesia y eso no es así. Dios no tiene que pedirme permiso a mí para hacer lo que quiera. Entonces, cuando yo veo ciertas manifestaciones en algunos movimientos de la fe, yo los respeto. Entonces yo digo, uy, no, Señor, ve tú solito a Samaria. Yo voy, patrón, uy, no estoy listo para ver eso. ¿Le ha pasado a usted eso tal vez? Yo creo que sí. A veces tú dices, uy, yo como que no estoy listo para ver eso, pero no quiere decir que el Señor no lo vaya a hacer solo porque a ti no te gusta. Dios no me tiene que pedir permiso para obrar, y eso es un paradigma que se tiene que romper. Dios no tiene que pedirme permiso, Él hace como Él quiere. Entonces cuando Él va a Samaria, Él no le pide permiso a los discípulos. Ustedes no están listos para ver lo que va a pasar en Samaria. Vaya, hagan un favor, miren a ver si la gallina puso los huevitos, miren a ver si hay agua en el pozo, nos vemos allá. ¿Para dónde iba Jesús? A un lugar que se llamaba el Pozo de Jacob, un pozo que se construyó desde el tiempo de Jacob, al cual los samaritanos acudían para sacar agua y poder resolver sus problemas de subsistencia. El Señor quería encontrarse con una mujer específica, otro paradigma que se rompe. Porque esta mujer samaritana que va al pozo, parece que tenía una vida que no era digna de reconocimiento público, parece que era al contrario, como que le daba vergüenza su vida. ¿Por qué? Porque ella iba a la hora en la cual no había nadie más en el pozo. Ella iba al pozo de Jacob en un momento donde estaba segura que no se iba a encontrar con nadie. Entonces eso da indicios para algunos estudiosos que la vida de esta mujer seguramente era razón de escarnio, vituperio, burla, mofa. Pero el Señor intencionalmente se mete a Samaria para encontrarse con ella. Si alguna otra mujer samaritana con un don de chisme lo ve y tiene un celular en sus manos en esa época, lo sube a las redes y dicen, miren al Jesús por allá. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Porque para lo rápido la mente es... Para lo malo la mente es muy rápida es la mente para lo malo. Por eso a veces creamos problemas antes de escuchar al otro, porque somos muy rápidos. Jesús rompe muchos paradigmas para que una mujer sea transformada. Así que Él la espera en el pozo de Jacob. Tiene una conversación con ella, le pide de beber, usted ya conoce la historia, si no le hace los primeros capítulos de Juan. Y luego ella le dice, ¿tú quién eres? No, tú no sabes quién es el que te pide de beber. ¿Y qué va a pasar contigo si te doy de lo que tengo para darte? El encuentro con esta mujer, ese encuentro de fe, la transformó. Diga conmigo, la transformó. Nuestro encuentro con el Señor nos debe transformar. A ti no te debe importar si a los demás no les gusta que el Señor salga a tu encuentro. Él te está buscando. El Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El Señor sabe de nuestras batallas y con todo y eso nos busca. Algo que debe sanarse en nuestros corazones para ser transformados es la imagen de paternidad de Dios. No tenemos una concepción clara de la paternidad de Dios y por eso nos cuesta aceptar que Él se nos aparezca en el pozo a la hora que no queremos que nos vean. Nos cuesta aceptar que Él nos está esperando en un lugar donde no queríamos que apareciera. Y es porque nos
ama como somos. Y ese amor nos va a sanar y nos va a transformar. Si la fe fuera solo un tema de poder adquisitivo, entonces tendrían muchos problemas millones de cristianos que no tienen carro, que no tienen mansión, que no tienen para la universidad de sus hijos y están ahora mismo en una iglesia muy humilde, muy sencilla, adorando a Dios. Porque no se trata de poder adquisitivo, se trata de ser transformados. En este lugar yo creo que hay personas muy sencillas, muy humildes, que están siendo transformadas en su corazón, aunque no tenga un celular de última gama, aunque no tenga un carro de lujo, aunque no tenga una casa de lujo, aunque no tenga para llevar a sus hijos al mejor restaurante a almorzar, su corazón sí está siendo transformado y ese es el poder de la fe. Podríamos trasladarnos ahora a otras iglesias, que bendito Dios existe, por favor, donde el parqueadero está lleno de vehículos de lujo, donde la fragancia del auditorio no es del Espíritu Santo, sino de los perfumes que usan. Pero ¿de qué sirve eso si su corazón no está siendo transformado? Por eso esta palabra es clave. El Señor se aparece a la mujer samaritana porque quiere mostrarle su amor paternal y a través de ese amor la quiere transformar, quiere cambiarla. Esa mujer que va una hora a un lugar para que no sea vista, después va a los samaritanos a decirles: he encontrado a un profeta, he encontrado al Mesías. La mujer que se escondía, cuando tiene un encuentro con el Señor, es transformada y ya no tiene miedo a la multitud, sino que va a buscar a los samaritanos. Vengan, vengan, hay alguien allá en ese pozo, hay un profeta en ese pozo. Algo tuvieron que ver en la mujer samaritana para que los samaritanos lo siguieran. Algo tuvieron que ver. ¿Saben por qué? Porque el amor sana. El amor sana. Diga conmigo: el amor sana. Quiero usar la figura de padre. Aquí varios tienen a sus hijos sentados. Algunos ya están en el León de Judá, otros no vinieron. Pero por favor piensa como padre. Por favor. Tu hijo no tuvo que hacer nada para que tú le ames. Simplemente le amaste porque es tu hijo. Tu hija no tiene que hacer algo todos los días para que tú la ames, simplemente la amas. Amas a Salomé, amas a Eliet, amas a tus princesas, amas a tu príncipe. ¿Lo amas? Tú no le dices a tu hijo: para yo amarte un poquito hoy, cama tendida, baño lavado, ropa en su lugar, la sala barrida, trapeada, y me trae 3 notas altísimas del colegio para amarlo. No. Tu hijo no tiene que hacer nada para que lo ames. Como hijos, cuando éramos pequeños, nos lo dijeron nuestros padres y ahora se lo decimos a nuestros hijos. Independiente que te hayan regañado en el colegio, independiente que la embarraste, independiente que perdiste la materia, independiente, te amo, te amo. Te amo, eres mi hijo. Nuestros hijos no tienen que hacer nada para que los amemos. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ser amados por Dios. Luego, su amor me transforma. Su amor me transforma. Cuando entendemos la paternidad de Dios, entiendo que no se trata de que hoy me toca orar 5 minutos más para que Dios me ame más. No, eso es legalismo, eso es fariseísmo, eso es religiosidad. Voy a tener que madrugar a las 4:30 de la mañana si Dios no me ama. No. Ores o no ores, vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia, sirvas o no sirvas,
peques o no peques, Él te ama. Él me ama. No hay algo que yo pueda hacer mañana que yo diga, mira con las que me salió, yo no sabía. No, Él ya lo vio todo. Yo no me imagino a Gabriel tomando tinto mañana lunes con el Señor allá en el cielo. ¿Y qué, Señor? ¿Y qué va a hacer con Cristian si vio la que hizo? Y el Señor, no, yo no me imaginé que iba a salir con esa, hermano, me sorprendió. Ya lo vio. Ya lo vio. Y decidió amarme. Si yo puedo aceptar ese amor, voy a ser transformado. Porque el amor sana. Entonces la mujer samaritana, cuando experimentó el amor de Jesús, buscó la multitud. Y ahora sí Jesús está con sus discípulos. Si Jesús lleva a sus discípulos al encuentro con la samaritana, se tiran la vaina. Se la tiran. Por eso cuando tú veas que Dios está haciendo algo con alguien, no te metas así no te parezca. Porque no es tu problema. Mi problema es lo que Dios está haciendo conmigo, no lo que está haciendo con el otro. Hay gente como que, venga, Señor, usted no me pidió permiso para usar a ese. Y si usted como que no sabe que él toma. Usted como que no sabe lo que él hace con el celular. Usted, venga, Señor, le cuento un datico. Venga, esa hermana que usted la puso a hablar en lenguas, oye, usted viera cómo mueve la lengua por allá en la calle. ¿A usted qué le importa? O sea, el Señor escoge a sus samaritanos y punto. ¿Acaso usted y yo no somos el que ha estado escondiéndonos en el pozo en algún momento también? Entonces, por eso el Señor no llevó a los discípulos de entrada, porque ellos no iban a entender qué hacía Jesús hablando con esa mujer a esa hora en ese lugar. No me imagino si hubiese estado las mujeres, ¿no? Algunas, míralo, Jesús, y yo es que haciéndole el desayuno y lavándole las sandalias y lavándole la túnica y allá con esa tipa en esa greñuda, y allá, y yo le preparé el pescadito. Cuando yo no entiendo lo que el Señor está haciendo, yo no me meto. No me meto, no me importa. Señor, si así tú usas a ese hombre, así lo usas. Si así tú usas a esa mujer, así la usas. Si así tú usas a esa iglesia, así los usas. Si eso es lo que tú quieres hacer, mis paradigmas no son un argumento para que tú detengas lo que quieres hacer con ellos. No dejes que tus paradigmas te impidan ver lo que Dios quiere hacer contigo. Si Jesús te busca en el pozo, no te huyas, no te escondas. Él sabe tu vida y quiere conversar contigo en el pozo. Entonces, conversando el Señor con los discípulos, les dijo: ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Otra versión dice, los campos están blancos. ¿Sabe qué estaba pasando? En ese momento venía la mujer samaritana con una cantidad de samaritanos a encontrarse con Jesús. Y esa cantidad de samaritanos es a los que el Señor les está diciendo, abran sus ojos, despierten. La cosecha está lista. Y les estaba señalando a los samaritanos. Cuando dice los campos están blancos, Jesús les estaba señalando a sus discípulos, los campos están blancos. Tú eres al que el Señor está señalando ante aquellos que creen que no eres digno de su gracia.
Tú eres la cosecha que el Señor preparó. Tú eres la cosecha que los religiosos no pueden ver, que los fariseos no pueden ver, que los legalistas no pueden ver, que los que se creen más santos no pueden ver, que los que se creen perfectos no pueden ver, que los que se creen más dignos de la gracia de Dios. Cuando el Señor ve a esa gente, ¿sabes qué hace? Te señala y le dice a ese legalista: abre tus ojos. No es lo que tú digas. Para mí, la cosecha está lista. Los campos están blancos. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque una mujer fue transformada en su fe. Su manera de creer cambió. Su manera de creer cambió. Porque aceptó el amor de Jesús. Entonces ya no le dio vergüenza buscar a los samaritanos. Venga, venga, venga. Lleva a las multitudes. Lleva a las multitudes. Y ahí le dice el Señor: abran sus ojos. Abre tus ojos. Porque si tus paradigmas no le van a permitir a Dios obrar, Él va a usar al que Él quiera, aunque en tus paradigmas no lo entiendas. ¿Sabe? Yo no quisiera sentirme como el discípulo que está con Jesús conversando, tratando de convencerme que quiere usar a los samaritanos. ¿Sabe cómo me siento yo? Como la samaritana. Que ha sido transformado por su palabra, por su amor. La fe nos tiene que transformar.